Saludos compañeros, camaradas, bienvenidos a Hiperbórea TV, un canal de misterios, conspiraciones y gnosis hiperbórea. En este videoprograma hablaremos del siguiente tema. Múltiples sacerdotes católicos exponen satanismo en el Vaticano. Es más bien uno de los temas de la conspiración. Comencemos. Las obras de múltiples estudiosos, desde Platón hasta Manly P. Hall, y más adelante sugieren que es esencialmente el uso de rituales y técnicas para invocar y controlar espíritus o formas de vida que podrían existir dentro de otras dimensiones o mundos. Mejor dicho, es posible en el Vaticano, en un principio, antes de la aprobación del cristianismo como religión oficial, era un lugar donde se hacían vaticinios. Si veis, la palabra Vaticano deriva de vaticinio, y ahí supuestamente el apóstol Pedro había sido crucificado y enterrado ahí. Básicamente la magia negra es el proceso de usar entidades para lograr un objetivo a través de la magia ceremonial. Y la magia ceremonial, la magia negra, ya se usaba en el Vaticano mucho antes de que el cristianismo supiera el poder. Hall escribe en su libro The Secret Teachings of All Ages, continúa describiendo cómo las élites desde el antiguo Egipto hasta el presente han usado estos conceptos junto con su deseo de controlar por completo nuestro mundo. La religión es interesante, por no decir lo menos. Por un lado, tiene múltiples religiones que predican el mismo mensaje en su núcleo. Por otro lado, no es raro encontrar varias contradicciones entre todas ellas. No se olvide que de las diferentes interpretaciones de la misma religión ha creado giros de mini religiones que tienen en cuenta esas diferentes interpretaciones. Las mini religiones vendrían a ser lo que llamamos sectas. Es difícil entender cómo pueden surgir conflictos con la religión siendo el catalizador, especialmente si la mayoría predica un mensaje de paz y de amor. Eso significa que todos los que dicen luchar en nombre de la religión deben de tener una comprensión retorcida de la religión que reclaman. Esa es una de las cuestiones o misterios difíciles de ver, o algo que está sucediendo es completamente hipócrita, porque parece que las hipocresías dentro de las religiones, incluso entre nosotros mismos, las personas, siempre han habido. Muchas veces pecamos de hipocresía sin darnos cuenta. Hoy no es una perspectiva comúnmente expresada por los medios convencionales, pero a pesar de eso varios profesores políticos han enfatizado que el Estado Islámico, el grupo contra el cual Estados Unidos y sus aliados luchan, es en realidad una creación de Estados Unidos. Eso es algo de la cual muchos conspiranoicos debaten. Eso es respaldado por más que solo la investigación y el testimonio de testigos internos, sino también por múltiples documentos que han surgido, así como múltiples ejemplos. Siempre hay ejemplos de cómo las élites manipulan la opinión pública. Se llama terrorismo de falsa bandera, que había existido por varias décadas. El mismo ejemplo que podría ser el 11 de septiembre, un evento creado y utilizado para justificar la invasión de otro país e imponer sus ideas y voluntad política a otros países, así como la globalización y la extracción de recursos. Lo cual lleva a otra pregunta. Los poderes fácticos están creando problemas para que ellos mismos puedan proponer la solución. Tal vez sí o tal vez no.
tal como sucedió en un atentado al sur de China llamado Vietnam. Hubo un atentado tras lo cual provocó una guerra. Y mejor dicho, ese atentado fue planificado, fue planeado con el fin de provocar una guerra. Y de esta manera muchas otras se han usado de la religión y se ha convertido en dogma, en más que una cuestión de conocimiento, sabiduría, verdad y pautas espirituales, y una herramienta para impulsar las agendas políticas elitistas. Se ha utilizado para manipular las decisiones y comportamientos de otros. Mejor dicho, una acción lo justifican para manipular la opinión pública, así como cerrar sus mentes a la nueva información que está surgiendo y que desafía el sistema de creencias de esa religión en particular. También se ha utilizado algunos casos para generar una gran cantidad de miedo en la población en masa. Y allí hay una opinión. Parece haber una deliberada manipulación de la conciencia humana cuando se trata de varias religiones. ¿Por qué? Porque cuando son sectas, las sectas son las que tienden a manipular la conciencia de sus seguidores más que otras religiones. Pero también no hay que olvidar que hay múltiples historias de Jesús en el lejano oriente para obtener conocimiento y sabiduría de esos maestros espirituales. Eso también es elaborado por Hall, entre muchos otros eruditos como él. Y la información que nos da la religión moderna puede ser una mezcla de verdad, manipulación, mentiras y todo envuelto en una sola historia. Vamos a ver, no es ninguna novedad que en todas las religiones, ideologías políticas, haya manipulación, puesto que hay herramientas de intereses corruptos que los utilizan de forma imparcial para servir a sus propósitos egoístas. Hoy incluso cuestionar las creencias que se le dan a través de su religión puede ser recibida como una respuesta dura. Dicho esto, incluso la espiritualidad se ha transformado en algo completamente diferente hoy en día, con múltiples dogmas de tipo nueva era, emergentes a la espiritualidad moderna que parece haber cierto sentido en su propia religión. Mejor dicho, ser su propia religión. El Vaticano, en la cual es el título del vídeo, es uno de los mejores ejemplos. El Vaticano tuvo que gastar miles de millones de dólares para resolver los casos de pedofilia, pero esto no es ningún secreto. El Vaticano dice estar siguiendo la palabra de Dios, pero muchos de los que están dentro han hablado sobre la práctica predominante del satanismo dentro del Vaticano. Se adentra como él y porque, pero aquello que solía ser puro, de acuerdo con la sala, fue tomado y pervertido por la élite mundial, quien según él y muchos otros todavía practican la magia negra hacia el día de hoy. Voy a entrar más en el detalle en el artículo How Some Other Worlds Elites Use Black Magic Rituals to Conjure Up Entities for More Power Counter, que significa cómo algunas élites del mundo usan la magia, rituales de magia negra para conjurar entidades para más poder y control. No es ninguna novedad que pase eso. The Kiss of This Blood, la clave de esta sangre. Afirmó haber realizado miles de decenas de exorcismos durante más de media decena de décadas como sacerdote católico. Dice el testimonio de un sacerdote anónimo, y que ha mencionado como varias veces
cómo se practica el satanismo dentro del Vaticano. También ha afirmado que las chicas son comúnmente secuestradas por una pandilla de policías vaticanos y diplomáticos extranjeros. Alfred Kunz, un sacerdote católico encontrado asesinado en forma ritualista en una iglesia después de investigar los informes de abuso infantil ritual por los sacerdotes. Mejor dicho, la iglesia católica no es la iglesia santa que dice ser. Es una iglesia llena de rituales. Vamos a ver lo que dice el Papa Francisco. Mejor dicho, en la versión lo que diría. Los escándalos de abuso sexual dentro del Vaticano se han hecho públicos y el Papa se ha visto obligado a comentarlo muchas veces, y si él está involucrado o no es desconocido. Puede haber también buenas fuerzas dentro del Vaticano. Tal vez hay conflictos entre aquellos que son parte de las diversas órdenes y con el nacimiento de múltiples medios de comunicación independientes que le han demostrado al mundo que hay mucho detrás de escena de lo que se nos presenta o lo que los medios de comunicación dominantes eligen presentarnos. Los secretos tienen una forma de surgir, se vuelven tan grandes con el tiempo y los principales medios de comunicación no tienen más remedio que retomar la historia y por lo general tratan de desacreditar lo reportado. Esto es la opinión de alguien. El resultado es su relación con poderosas entidades en diferentes maneras. Y nuestro mundo tiene y está enfrentando tantos problemas, y durante décadas nuestro sistema actual y nuestras formas de liderazgo han fallado en actuar. Y eso es porque hay corrupción y hay tantos casos que uno puede ver que estas personas no están realmente interesadas en hacer del mundo un lugar mejor. Hemos sido realmente engañados por los tantos secretos que oculta el Vaticano. En cierta manera sí hemos sido engañados, puesto que la capacidad de la raza humana para hacer de este mundo un lugar mejor bastante grande, y estamos viviendo un momento en el que ya no miramos hacia los Barack Obamas, los papas, los Clintons o los Trumps, sino estamos viendo hacia nosotros mismos. Somos el cambio que queremos ver y podemos cambiar esa experiencia humana en cualquier momento, una vez que comenzamos a ver y despertar a lo que realmente está sucediendo en nuestro planeta, en nuestra capacidad para cambiar. El mundo aumenta tremendamente. ¿Es fácil para nosotros etiquetar como bueno o malo, oscuro o claro? Es fácil hacerlo, pero vamos a ver lo que recomienda la sabiduría hiperbórea. Muchas veces la sabiduría hiperbórea recomienda ser más bien enemigos del Dios creador, porque el Dios creador es el mismo Satanás, el uno enlil Jehová Satanás. No es ningún Dios de amor, como lo pintan sus seguidores, y posiblemente el Vaticano sea una de las perfectas religiones del demiurgo enlil Jehová Satanás, y uno de los pocos libros que podrían voltear la historia oficial de un tirón es el misterio de Belicena Vilca. Pues invito a todos los espectadores a llegarse a ese libro, El misterio de Belicena Vilca. Gracias por todo, compañeros, camaradas, por ver este videoprograma, y os mando un saludo. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.